Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo contenido de viernes por la tarde, donde vamos a estar repasando una o dos líneas, un comentario pequeño a cada pick que se dio el jueves por la tarde-noche, donde iba a decir los 32 equipos, pero creo que hubo como 8 que no hicieron primer pick, o todavía no hacen pick hasta este viernes por la tarde y algunos un poquito más en la noche. Y vamos a repasar qué hicieron cada equipo. Obviamente hay una sorpresa de que ya llegaremos por ahí, que sigue dejando mucha información este viernes. Pero comenzamos con lo de Mendoza, ¿no? Que no tardaron mucho. Me llamó la atención que tenía preparada una fiesta, una quinceañera ahí Mendoza en su casa en Miami seguramente, donde estaba recibiendo obviamente a sus invitados, ¿no? Sus amigos. Y obviamente pues muy contentos, ¿no? De que están por ahí en los Raiders. Así que Mendoza, veremos cómo le va a los Raiders que eligen. Cuarto lugar, 36. Su siguiente pick este próximo viernes. O en un ratito, yo como estoy escuchando, pues ya se habrá elegido ese pick. Así que veremos cómo lo pueden rodear a Mendoza, que ya hemos dicho es un quarterback profesional, muy certero, en tercera oportunidad, en zona roja. Muy bueno, muy buen porte. También puede conseguir yardas por tierra. Ya lo hemos comentado. Todos los atributos, ¿no? Que tiene Mendoza, y esperan los Raiders que tengan ese mariscal de campo importante. Después de David Bailey se hablaba, ¿no? Era él o Albert Reese. Yo creo que aquí ganó Aaron Glenn. Dijo, ¿sabes qué? Dame a la producción. Dame al jugador que puede causar un impacto inmediato. Y agarran a este muy buen edge. Como edge puro. Muchos dicen que es el mejor en esta clase de draft. Así que veremos cómo le va en una de 3 selecciones que hicieron los Jets este jueves. Jeremiah Love, aquí también una mini sorpresa, aunque se hablaba de que se pudiera dar. Yo no recuerdo que puse en mi mock draft, lo checo ahora, pero yo creo que puse a los Cardinals, que no estaba de acuerdo, pero creo que los puse. Seleccionando este corredor, la realidad es que tienen a un muy buen tackle izquierdo, pero pudieran haber acumulado draft. Evidentemente LaFleur también le gusta mucho el ataque por tierra. Es un especialista. Y yo creo que por ahí se da. Está lesionado James Conner. No tienen muy buen ataque por tierra, la verdad, este equipo de los Cardinals. Así que veremos cómo le va veterano en esas posiciones para correr el ovoide. Así que veremos cómo le va a llamar el Love, que seguramente que también pues es un caso de que lo hacen los equipos de sorpresa, ¿no? Para hacer una sorpresa y impacto, ¿no? Un impacto inmediato, básicamente. No, tenía a Arbel Reese, los tenía aquí tomando con Arizona. Después Carnell Tate, aquí la sorpresa, una de las dos sorpresas, receptor abierto que va a Tennessee. Yo ayer escuchando podcast, caminando, y decía, nadie menciona a los Titanes yendo por un receptor abierto y les hace falta, ¿no? Tienen por ahí a Wendell Robinson, y alguno más, pero sí necesitaban la parte de receptor, pero muchos creíamos que Robert Saleh iba a tener más impacto en lo que elegían aquí. Sonny Styles, que es parecido a Fred Warner, que lo tuvo en su momento con San Francisco, pero en este caso deciden ir por ayudarle, ¿no? A Cam Ward. Yo creo que ganó un poco este coordinador ofensivo, que estuvo por allá como coach de los Gigantes, ganó un poco su palabra, y finalmente los dueños y compañía pues eligen a Carnell Tate. Yo creo Borgonski me parece que es el gerente general, le dio la mano a este equipo de Tennessee, ¿no? A Brian Daboll, perdón, le dio el visto bueno, el verde, y seleccionan a este receptor abierto muy completo, que no ha sido el número 1, porque obviamente está este gran Jeremiah Smith por allá en Ohio State, y tal vez aquí pues sí tengan que demostrar quién es el número 1, ¿no? Pero esa es la duda de este gran jugador, si podía ser el 1, porque ha sido el 2, ¿no? A mí no me gustaba del todo Carnell Tate. No creo que era una clase de draft con un gran receptor abierto número 1. Pero bueno, Tennessee va por la necesidad. Y también eso, ¿no? Que decían que era un draft donde más que ir por la necesidad, había que ir por el jugador, ¿no? Que había pocos grandes buenos jugadores.
y era mejor ir por uno de ellos más que por la posición, aunque sea un Jeremiah Love, que corredor no es una posición común en este momento, o Sonny Styles, ¿no? Pero bueno, ellos deciden ir por el receptor abierto a ver cómo les va. Los gigantes que se encuentran con Albert Ruiz, están por ahí Abdul Carter, Kayvon Thibodeaux, Brian Burns, a ver cómo lo utilizan, tendrán que ser muy creativos. Yo creo que podrá arrancar como off linebacker, como un linebacker un poco más tradicional, y después con las temporadas, conforme vaya viendo esta NFL, pues se puede ser un edge completo si es que logran canjear a Thibodeaux, ¿no? Que es lo que se habla, pero tienen una defensa ahí interesante este equipo de los gigantes, y no sé qué tanto ayuda a tener la carrera, ¿no? Que es lo que pierden con Dexter Lawrence. Por eso Sonny Styles podía caer aquí, ¿no? Después los Chiefs que canjean con este equipo de Cleveland y suben al pick número 6, y se hablaba de que los Browns pudieran bajar, querían selecciones, querían más jugadores, y Mansour Delane, yo creo que era los Saints más que Washington. Yo creo que los Saints eran el equipo del que tenían miedo los jefes de que se lo quitaran a Mansour Delane y los comparan con McDuffie, así que eso es todo lo que necesitamos saber. No es vuelvo a lo mismo, ¿no? De este draft, no es un shutdown corner número 1 súper especial, pero sí es el mejor y sí te puede funcionar mano a mano, así que para esa defensiva de Españolo yo creo que puede servir bastante Mansour Delane, el mejor corner, como digo, de este draft. Después Sonny Styles, que llega a Washington, vi un video que le preguntaron el jueves por la mañana tarde cuando se hacía el corte de pelo, ¿dónde te gustaría? Y dijo que Washington, así que este jugador muy inteligente, lo veremos por ahí en Washington. Yo creo que Dan Quinn lo pidió expresamente para mejorar esa defensiva, para que le diera cierto toque, cierta identidad, así que veremos cómo le va. Después Jardon Tyson, que va a los Saints junto con Olave, también por ahí Olave tuiteando que lo recibe. Le faltaba, también es una realidad. Los Saints eran de esos equipos que no sabía exactamente qué podían hacer. Podían ir por un defensivo, por línea ofensiva, pero bueno, deciden darle una arma a Shock y a este equipo que necesitan también empezar a rejuvenecer ciertos puestos, y en la parte de receptores abiertos, ¿por qué no? Perdieron a el que se fue a los Seahawks a mitad de temporada, y necesitaban por ahí, y obviamente quedaron conformes con todo lo que se habla de la salud de este jugador, que quitando la salud, y por eso también había dudas con Khalil Tate, para mucha gente era o es el mejor receptor abierto de este draft, este Tyson. Pero bueno, como las últimas semanas se dio esta situación de que hizo una prueba privada, Rashid Shaheed, perdón, lo que lo perdieron por los Seahawks, este equipo Saints, pues los equipos estaban de acuerdo, ¿no? Así que este receptor abierto de Arizona State lo veremos cómo le va, y muy, muy sentimental, ¿no? Porque obviamente pones en riesgo todo, las lesiones, y aquí pues ser tomado en el top 10 es muy importante para él, ¿no? Spencer Fano, sí, yo a ver qué tenía aquí de Cleveland. También yo pensé que tenía a Kaidon Proctor, porque había un rumor de que le gustaba mucho, pero sí era línea ofensiva para cuando no es un gran draft de estrellas. Muchos equipos deciden ir por lo fácil, ¿no? Lo fácil entre comillas, ¿no? Con todo el respeto para esta posición. Y van por línea ofensiva para renovar, ¿no? Para renovar. Es un muy buen jugador de Utah. Y veremos cómo le va. Y luego Francis Mayowa, que va a los Gigantes. Aquí tuvieron suerte los Vaqueros, porque se hablaba de Caleb Downs a Nueva York. Pero bueno, o un receptor abierto, pero ya se les había ido Tyson, y deciden reforzar esa línea ofensiva. Tackle derecho, ¿no? Es un tackle derecho. Hay muy pocos estrellas tackle izquierdos. Es otra, ¿no? Este draft no tiene ese gran tackle izquierdo como se han tenido otros drafts. Así que veremos cómo le va a Francis Mayowa. Francis Mayowa. Nunca puede pronunciar su nombre, o sea, ya en la temporada regular. Nos acostumbramos de Miami, ¿no? Caleb Downs, mucha gente le está dando una a este pick de Dallas. A ver, no hicieron mucho. Lo que hicieron fue protegerse, ¿no? Con adelantándose un lugar, pero les cayó del cielo este jugador, que yo creo que tenían muy alto en su ranking. Mucha gente tenía el top 5 en el overall en su draft board, y se lo encuentran los Vaqueros con el pick número 11. Así que 2 quintas rondas me parecen intercambiaron ese lugar para que nadie se lo quitara. Yo como aficionado a Dallas lo quería, y muy contento, ¿no? De que llegó este Caleb Downs. Después Kaidon Proctor, acabamos de hablar de él. No muy buen tape, pero sí en cuanto a prospecto muy bueno. Kaidon Proctor de Alabama, primer pick para estos equipos, para este
equipo de Miami con nueva gerencia y nuevo coach. Clásico, ¿no? A lo seguro, un tackle no está mal. Hay muchas dudas de este equipo de Miami, pero para reconstruir no está mal. Caído en Proctor de Alabama, otro jugador de Alabama y a Miami, que seguramente puede estar acostumbrado a los grandes luces, ¿no? Ahí con los Dolphins. Después Ty Simpson, ¿no? Una gran sorpresa que va a los Rams. La cara de Sean McVay lo dijo todo. Yo creo que Les Snead le dice dentro de él, ¿no? Nunca lo va a decir, pero dile a tu amiguito que se decida si va a seguir jugando o no. Y mientras tanto, pues seleccionamos. Yo creo que salió informaciones de que Snead es muy amigo del padre de Ty Simpson, de su familia, que le ayudaron a decidir que se presentara al draft. Entonces, puede haber un poco de nepotismo. Mucha gente lo podrá decir, pero la NFL son relaciones, es conocer a la gente correcta. Y en este caso, Ty Simpson, pues llega con 15 inicios solamente. Eso es lo que mucha gente no tenía más dudas. No tiene experiencia, pero bueno, los Rams no va a jugar este año. No, eso tampoco lo sé, ¿no? Porque sabemos que Stafford se puede lesionar en cualquier momento. Darle snaps a este quarterback joven, pero en cuanto al sistema y el coach, no hay mucho más, ¿no? Mejor que caer con Sean McVay y este equipo de los Rams. Después, y seguramente que seguiremos hablando en la pretemporada de todo esto, de Ty Simpson a los Rams. Creo que es una gran noticia y es la principal noticia que dejó este jueves en el draft, ¿no? Babega y Ioane, de Penn State. Estos nombres de samoanos son complicados, pero llega a Baltimore. Creo que lo tenía a Baltimore, mucha gente también. Yo creo que los Ravens se fueron también por el lado clásico. Vamos con este guardia, el mejor guardia de este draft. Y lo tienen a este de Penn State también con mucho pedigrí, una universidad muy importante que está por ahí en el fútbol americano colegial, y lo pueden obtener este equipo. Yo tenía a Tate con Washington y a Ruben Bain con los Saints. Pero bueno, en este caso consiguen a este jugador. Yo tenía Spencer Fano, más bien dicho. Tenía Spencer Fano con los Ravens, pero iban a ir por línea ofensiva y agarran al mejor guardia, ¿no? Básicamente de este draft. Ruben Bain Jr., que baja un poco, lo teníamos más o menos por aquí. Baja a Tampa Bay, que necesita mucha reconstrucción ahí en esa defensiva. Mucho veterano que se ha ido yendo conforme pasan las temporadas. Va a ser pareja ahí con Vita Vea, ¿no? De la línea defensiva. Este equipo de Tampa Bay, que podían ir por la cerrada, pero se deciden ir por lado defensivo, ¿no? Así que para muchos el mejor jugador a nivel colegial la temporada pasada. Mucha producción, mucho motor, mucha agresividad en su juego. El problema eran las manos y otras cosas que se dudaba de él, pero obviamente Tampa Bay encuentra a un muy buen edge y tal vez a un candidato para ser defensivo de novato defensivo la próxima temporada, así que veremos cómo le va. Después Kenyon se dedica a los Jets, el segundo receptor abierto ala cerrada, que puede jugar como receptor abierto, el segundo jugador que los Jets seleccionan en este draft. Es muy explosivo, la verdad. Kenyon se dedica, lo pueden formar desde el slot. Bueno, ahora vamos a ver otro pick que hicieron, así que seguramente lo van a usar como un poco más como ala cerrada clásica, pero obviamente mucha herramienta para Geno Smith y por supuesto para el jugador que draften en la posición de mariscal de campo seguramente en el 2027. Blake Miller también era una posición que se hablaba mucho, ¿no? Que un equipo, si hablábamos de qué equipos iban a reforzar qué posición, pues la de línea ofensiva. Yo tenía a Monroe Filling para Detroit. Y Blake Miller de Clemson, un tackle. Yo creo que pueden entrar ahí rápidamente en esa rotación, porque le hace falta a los Leones que no hicieron los playoffs la temporada pasada y también van por algo clásico, ¿no? Después Khaled Banks, que mucha gente sorpresa aquí, ¿no? Mucha gente tenía safety Tieneman, pero prefieren a Khaled Banks, que con muchas dudas, él y Peter Boots, los dos lineos defensivos, hace un año estaban muy bien rankeados, pero conforme avanzaban los años fueron a menos, y aquí en este caso Minnesota, que encuentra a este jugador en la posición número 18, y veremos cómo lo hace en esa defensiva de Minnesota, que siempre es muy prestigiosa. La realidad es esa, y Minnesota que se va por tackle defensivo. El primero, de Florida, es criticable, la verdad. No, mucha gente los tenía a estos dos tackles. Ahora voy a hablar de otro que se fue a Kansas City. No los tenía con una gran temporada la anterior, pero bueno, se van en primera ronda porque los equipos siguen creyendo en estos jugadores, y veremos cómo le va con esta defensiva de Brian Flores. Después Monroe Freeling,
de Georgia, estos nombres me tengo que acostumbrar. A Carolina, ¿no? También no creo que vaya a jugar de entrada como titular, pero bueno, veremos cómo le va a los Panthers. Yo creo que querían Sadik, querían otro receptor abierto, pero bueno, es ayuda para Bryce Young para protegerlo, ¿no? Michael Lemon, que Michael Lemon estaba en el teléfono con los Steelers porque lo iban a agarrar, porque obviamente no esperaban que Dallas lo hiciera. Finalmente Filadelfia lo canjea con Dallas y le llama a Michael Lemon, esperando tal vez, ¿no? Que pase con AJ Brown, que obviamente pues uno pensaría que no va a estar en Nueva Inglaterra a partir del 1 de junio. Y agarran a este muy buen receptor de LSU, que sobre todo pues mucha gente pensaba que lo tenían los Rams, de USC, perdón, y que finalmente cae un poco, así que veremos una renovado cuerpo de receptores, ¿no? Ahí en Filadelfia. Max Iheanacho, el nigeriano de Arizona State, va a los Steelers, también clásicos. Este tackle, veremos dónde lo ubican. Muchos de estos jugadores pueden arrancar como guardias y conforme van en su carrera a ser tackles, ¿no? Pero bueno, veremos el campo de entrenamiento, el deep chart, veremos en dónde los ubica a estos grandotes, ¿no? Líneas ofensivos y guardias. Hakeem Mesidor va a los Chargers. Aquí también mucha gente esperaba línea ofensiva. Yo creo que yo en mi mock draft fui por un línea ofensivo para los Chargers, pero van por este jugador muy bien catalogado. El problema es la edad, tiene 25 años. Tal vez como suplente, sustituto a largo o mediano plazo corto, por qué no decirlo, de Khalil Mack, pero lo agarran los Chargers, buen pick, buen valor, ¿no? Sobre todo para un equipo que no necesita que se desarrolle un jugador, necesita un jugador preparado y listo, ¿no? Y porque tiene el mariscal de campo, está haciendo los playoffs y Mesidor puede darle ese plus a este equipo de los Chargers en la defensiva. Malachi Lawrence de USF a Dallas. Dallas estaba claro que iba a ir por un defensivo, por un liniero defensivo, y van por alguien que pueda presionar al mariscal de campo. Un jugador que lo hizo muy bien en el East Run Bowl, East contra West, en esos bowls que se juegan por ahí de enero, lo hizo bastante bien, fue aumentando su valor en el draft, pero no venía con unas grandes luces, no fue conforme a esto que ha pasado estos últimos meses, que su valor ha aumentado y lo vieron los Malachi Lawrence, le dicen, no es Malachi Lawrence, como le dicen por allá en Estados Unidos, y que veremos cómo le va a Dallas, ¿no? Que, como decía, dos defensivos, era Edge seguramente, y el otro era el safety o un corner, ¿no? En este caso fue obviamente Caleb Downs, así que dos defensivos para Dallas era también lo esperado. Casey Concepción de Texas A&M a Cleveland, los Browns que le dan un poquito de ayuda a Shedeur Sanders, Spencer Fano y Concepción para este equipo de los Browns que necesitan mucha ayuda a la ofensiva. Es alguien muy explosivo, muy veloz, que puede poner el balón en la zona roja con muchos touchdowns. Es lo que necesita este equipo de Cleveland. Así que veremos cómo les va. Dylan Tieneman de Oregon, el safety blanco. Hay que decirlo porque es raro, pero bueno, va ahí a Chicago, a los Bears, ahí para Dennis Allen, a esa defensiva que siempre le gusta tener ahí tipos muy inteligentes. Y va este safety, que incluso se puede ir en el 12 para Dallas. Mucha gente lo tenía por ahí, pero lo agarran los Bears, que también es otro equipo que no se sabía mucho qué iba a hacer. Safety, defensiva. Kellen Rutledge, un guardia de Georgia Tech, a Houston, también, ¿no? De equipos que iban a agarrar equipos. Houston también se hablaba mucho de que iban a ir por línea ofensiva y obtienen este jugador de Georgia Tech, o el tecnológico de Georgia, ¿no? Como le quiera llamar. Chris Johnson de San Diego State, un corner, a este equipo de Miami, que Miami, como ya lo dije en ese momento, pudiera ir para cualquier lado. Ellos subieron, me parece, del 30 al 27 con San Francisco. San Francisco salió desde la primera ronda, básicamente. Así que veremos cómo le va a este homónimo de aquel corredor, ¿no? De aquel corredor de Tennessee, a Chris Johnson, ¿no? Caleb Blum, un tackle de Utah. Utah sacando 2 tackles en primera ronda. Este es tackle izquierdo. Así que veremos si le pone un poquito de presión a Will Campbell y Will Campbell pasa a guardia o pasa a tackle derecho. Está Morgan Moses también por ahí para los campeones de la AFC, los Pats. Así que suman a este Caleb Blum, un grandote de Utah. Después Peter Booth de Clemson. Va a los Chiefs. Mucha gente lo comparaba con Chris Jones. Y pues sí, no puede hacer ese futuro en la posición. Peter Booth, como digo, como Khaled Banks. Dineros defensivos hace un año muy bien catalogados, pero que su valor disminuyó. Pero estos equipos no tienen ningún reparo, ¿no? Tackle y corner, ¿no? Y Masur de Lane para esta defensiva de los Chiefs que van por ahí, no van por el lado defensivo. Veremos si le dan alguna herramienta, alguna ofensiva a Mahomes en el segundo día y en el sábado. Omar Cooper Jr. aquí, los Jets suben, le dan a los San Francisco Niners
el pick número 33, un receptor abierto desde el slot, así que por eso decía, ¿no? Que uno decía que Sadik lo podían usar por ahí, pero ahora cuando Mark Cooper Jr., un buen jugador, que muy buen corredor de rutas, muy fuerte, muy físico, un Divo Samuel, lo comparan con él, así que con una muy buena compañía con Garrett Wilson yo creo que puede ser. Y Kenny Sadik va a lucir mejor esa ataque ofensivo, ¿no? Y también lo de Mitchell, que fue un pick muy importante en su momento. Y él es explosivo, ¿no? Es el explosivo. Se pueden combinar bastante bien, veremos cómo lo utiliza Gene Smith, cómo lo ocupa. Kendrick Fowl, los Titans. Aquí dijo Robert Sala, ¿sabes qué? No me quiero ir de primera ronda con mi jugador, con alguien jugador que nos ayude. Y es Kendrick Fowl, que va a reforzar esa línea defensiva. Y creo que llegó por ahí Jermaine Johnson a esa defensiva de los Titans. Más los veteranos que ya estaban por ahí, así que veremos cómo lo hacen. Esto se hablaba de que Dallas le gustaba mucho Kendrick Fowl. Y cae, desde Auburn cae hasta el pick número 31 con los Titanes. Que a mí me gusta el logo de Tennessee. Ahora que lo vea así, mucha gente no, pero a mí sí me gusta. Y Jadarian Price de Notre Dame, el corredor. También se hablaba de que los Seahawks iban a retroceder. Aquí no estaba disponible ya Tay Simpson para Arizona. Así que dicen, ¿sabes qué? Vamos a seleccionar al reemplazante, ¿no? De Kenneth Walker, del MVP del Super Bowl. Jugadorazo, mucha visión. Mucha visión. Tiene este corredor, Jadarian Price. Opacado, obviamente, por Jamal Love. Pero era válido de primera ronda. Así que ahí cerró esta primera ronda. Vamos a ver. Aquí están los Niners que están esperando. Los mejor disponibles, Jermaine McCoy. Bueno, aquí está más, ¿no? De Tennessee, que obviamente cayó muchísimo por las lesiones. Emmanuel Nickelwater de Toledo. Ivan Terrell de Clemson. Y Denzel Boston de Washington. Aquí está Buffalo, ¿no? Yo creo que Buffalo podría ir por Denzel Boston. Con el pick número 3. O los Niners también, porque los Niners no saben qué va a pasar con Brandon Ayuk. Y esa es la segunda ronda. Y la tercera ronda que la abrirá Arizona. Y también Buffalo tiene un buen pick por ahí. Así que ahí quedó este resumen del draft del día número 1. Síganme en las redes sociales porque ahí vamos a estar poniendo todos los picks importantes. No todos porque son como 300, casi menos de 300, 275, ¿no? Una cosa así, 252. Hasta el Mysterio Levan lo voy a poner. Pero vamos a ver dónde se van los mariscales de campo, estos receptores abiertos, Drew Allard, Nussmeier, Carson Beck, Taylor Green del que hablamos, y receptores abiertos de los que se pueden ir en primera ronda, Denzel Boston, ¿no? Y Zacharian Branch, Jeremy Bernard, parece que los Rams van a ir por él, así que no nos sorprenda. Ellie Sowers de Virginia también. Edge queda Sean Young, que se hablaba de que se podía ir en primera ronda. Cassius Howell, Jeff Jackes, T.J. Parker, también T.J. Parker, muchos mock draft, y Mason Thomas Jr. Esta gente estaba en primera ronda al final y aquí sigue, así que seguramente que estrenaremos. McKellen McDonald, también por supuesto, el tackle de Ohio State, seguramente que se irá y lo escucharemos pronto en este viernes, donde seguirá la segunda y la tercera ronda. Que tengan una gran tarde, nos vemos la próxima semana, si es que hay noticias importantes de las que hablar, veremos qué pasa con Aaron Rodgers, pero bueno. Se termina de momento esta gran época que es el draft, gran jueves con muchas emociones. Veremos qué sigue este viernes, este sábado. Y como digo, dentro de la página, donde estaremos pues activos y viendo qué es lo que sucede. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharme.